Hola a todos y bienvenidos a la tercera parte del curso de técnicas de animación tipográfica. Ahora comencemos. Comenzaré creando una nueva composición con control N, la cual la nombraré efecto escritura. E importaré esta imagen, la cual la arrastraré a la composición como fondo o background. La duración de estas animaciones serán entre 3 a 8 segundos. Así que iré a ajustes de composición y cambiaré la duración a 8 segundos. Y escribiré Fitotec. Usando el panel carácter cambiaré la fuente a una que tenga estilo de escritura a mano. Y seleccionaré la capa de texto. Y presionaré S para modificar la escala. Y con el panel alinear lo centraré. Y con el panel Move Anchor Point colocaré el punto de anclaje en el centro. Ahora teniendo seleccionada la capa de texto, con la herramienta pluma, repasaré a todo el texto por el centro de las letras, y tomando en cuenta que todo será una sola animación, por lo que el trazado deberá ser uno solo, ya que si lo hacen por partes, la animación no parecería escritura, y se animaría por partes. Las líneas deberán de quedar por el medio de las letras, pero no es necesario que quede perfecto, ya que luego haremos ajustes al trazado. Al terminar de repasar todo el texto con la herramienta selección, moveremos los nudos para ajustarlos a las letras. Y con la herramienta convertir vértices, añadiremos nuevos nodos. Así haré varios ajustes en todo el texto. Recuerden que para acercar usaremos el scroll del mouse, y para desplazarlos con el espaciador. Al terminar modificaré el grosor de trazo hasta que todas las letras queden cubiertas por el trazo. E iré a las propiedades de la capa de texto y dentro de contenido, forma, trazo, cambiaré el fin de la línea y la unión de las líneas a redondo. Enseguida añadiré una animación de recortar trazados, o trim path en inglés. Y activaré un keyframe con el reloj en inicio en 0% y unos frames más adelante lo subiré a 100%. Verifico si el sentido de la animación es la correcta. Caso contrario, cambiaré la orientación en el trazado 1. Luego seleccionaré los keyframes y con F9 les agregaré un suavizado de velocidad, y con el editor de gráficos modificaré las curvas de animación. A la capa de texto, en mate seguimiento, si no tienen esta opción, con F4 podrán visualizarlo. Dicho esto, activaré el mate alfa. Así la animación ya estará lista. También a la capa de fondo le activaré un keyframe de posición y lo moveré hasta un extremo, y al final de la composición activaré otro keyframe de posición con Alt-Shift-P y lo moveré hasta el otro extremo. Así al dar play con el espaciador, mientras se escribe el texto, el fondo tendrá una animación de desplazamiento. Esta animación consiste en un texto que saldrá de una línea. Para ello crearé una nueva composición y arrastraré esta imagen para el fondo y escribiré el texto que animaré, centrándolo con el panel alinear y con Move Anchor Point centraré al punto de anclaje. Y presionando la tecla S ajustaré su escala. Ahora presionaré la tecla F2 para deseleccionar capas y con la herramienta pluma trazaré una línea. A esta la cambiaré a color blanco y le bajaré el grosor. Ahora a esta capa le añadiré en agregar, recortar trazados. Y en fin e inicio los colocaré en 50%. Luego avanzaré el cabezal unos frames más adelante. Y a fin lo cambiaré a 100% y a inicio en 0%. Así tendré una animación la línea. A estos keyframes los seleccionaré y presionaré F9 para un suavizado. Y entraré al editor de gráficos y ajustaré las curvas de animación para que empiece animación suave y que en el medio desarrolle la aceleración, para luego terminar suavemente. Enseguida regresaré a la capa de texto y teniéndola seleccionada con la herramienta rectángulo, dibujaré una máscara que muestra el texto y en agregar añadiré posición. A esta animación de posición le activaré los keyframes
y este keyframe lo moveré unos keyframes más adelante. Y al primer keyframe bajaré al eje Y para que el texto baje y desaparezca. A estos keyframes los seleccionaré y con F9 les añadiré un suavizado, y en su editor de gráficos haré la misma modificación de aceleración en el medio. Finalmente moveré a los keyframes para que al aparecer la línea recién surge el texto. Así estará terminada la animación. Ahora para crear la misma animación de salida u outro, copiaré los keyframes con Control C y con Control V los pegaré manteniendo un orden en reversa, para que la animación sea contraria al intro, y ajustaré la posición de los keyframes, hasta que las letras desaparezcan dentro de Alim. Pero hay una manera más fácil de hacer lo mismo. Para ello les recomiendo que tengan instalado el script KeyCloner. Con él seleccionaremos todos los keyframes, luego ubicaremos el cabezal donde deseemos pegar los keyframes y seleccionaré Clone plus Reverse, y así con un solo clic se duplicarán en reversa los keyframes y tendremos la misma animación en reversa. Comenzaré creando una composición y arrastraré una imagen para el fondo y escribiré Phytotech, y con Anchor Point centraré el punto de anclaje y con Alinear centraré al texto. Presionando S agrandaré un poco el texto. Luego con la tecla F2 deseleccionaré las capas y con la herramienta rectángulo dibujaré un rectángulo que cubra el texto. Y luego desactivaré el trazo y lo rellenaré de cualquier color. Hecho esto, regresaré a la capa de texto y presionando la tecla F4 se mostrarán las opciones de mate. Y le activaré el alfa mate para que el rectángulo enmascare al texto. Hecho esto, seleccionaré la capa texto y la capa de forma y presionando Control D las duplicaré. Luego manteniendo Control seleccionaré a las capas de texto y les activaré un keyframe de posición con Alt-Shift-P unos frames más adelante y presionaré F2 para deseleccionar las capas. Y al primer texto, al comienzo de la animación lo moveré a la derecha hasta que desaparezca. Y al segundo texto lo moveré a la izquierda hasta que también desaparezca. Con estos cambios ya tendremos una animación enmascarada. Luego seleccionaré a los keyframes y presionaré F9 para un suavizado. Y en el editor de gráfico lo ajustaré para que tenga una aceleración al comienzo y poco a poco desacelere. Lo podemos dejar así, o añadir algunas propiedades. Por ejemplo, teniendo las dos capas de texto seleccionadas, les activaré keyframes de escala con Alt-Shift-S y crearé 3 keyframes en el transcurso de la animación. En los segundos keyframes les reduciré la escala, y en los primeros keyframes aumentaré la escala, para que tenga una animación con rebote. Finalmente, también les añadiré a las capas de texto keyframes de opacidad con Alt-Shift-T, al comienzo y al final de la animación, y a los primeros les bajaré a 60%. Recuerden que a todas las animaciones de texto pueden añadirles propiedades y efectos para lograr el resultado que imaginen. Espero que les esté gustando el curso, y sobre todo estén aprendiendo nuevas técnicas tipográficas. Por favor, compartan, denle like y suscríbanse. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor dejen en los comentarios. Nos vemos en la siguiente parte de técnicas de animación tipográfica.